Muchas gracias por el tiempo. Este es un tema bastante interesante, por lo que está sucediendo en México. Como ustedes saben, México se está convirtiendo en un hub para los data centers. Y ustedes saben que en Querétaro hay mucho movimiento de este tipo, y en la zona del Bajío también. Entonces, es una presentación bastante interesante que puede servir para próximos proyectos dentro de sus empresas y para sus clientes finales. Entonces, en este caso, la presentación nos las va a dar Rubén Ceja. Rubén Ceja es el responsable de la parte técnica para México y Centroamérica, y también realiza la parte comercial en Prismian Group. Y bueno, entonces, Rubén, muchas gracias por estar aquí y por darnos esta presentación. Entonces, te dejo para que puedas explicarnos un poco de qué se trata todo esto. Y bueno, estamos aquí a la orden, somos Prismian. Cualquier cosa que necesiten, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a estar aquí pendientes. Muchísimas gracias y los dejo con Rubén Ceja. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, nuevamente recalcar y agradecer a todos su presencia. Para nosotros es muy importante que puedan estar aquí y puedan ver qué es lo que tenemos dentro del catálogo, qué podemos ofrecer como Prismian Group, sobre todo para atacar esas necesidades, ¿no? Que mencionaba Benjamín, que muchas veces, pues, tenemos diferentes tipos de necesidades, diferente tipo de cables, cables que llegan directamente a los usuarios, cables de cobre, cables de fibra óptica dentro de la gama de productos de Prismian. Pero bueno, vamos a revisar un poquito la agenda. Es, es una presentación para poder mostrarles justamente lo que mencionaba Benjamín, la parte de los cables con alta densidad de fibras. Em, Y bueno, se divide en tres partes, justamente Prismian Group. Vamos a platicar un poquito de quiénes somos, por si alguien no nos conoce, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos, etcétera. Ver la parte un poco el contexto de dónde se utiliza este tipo de cables y las soluciones ópticas para los data centers, para grandes cantidades grandes densidades de fibra, etcétera. Justamente dentro de Prismian Group, nosotros somos un grupo que comienza en el año de 1879 bajo la marca Pirelli, los que actualmente fabrican las llantas. En ese momento, pues nace la empresa primero fabricando cable, después fabricando llantas y se siguió así hasta el 2005. En 2005, el grupo Pirelli decide vender la parte de la división de cables. Y bueno, se forma Prismian como tal, la marca Prismian. De ahí, a lo largo de la historia, nos hemos ido fusionando o hemos ido adquiriendo diferentes marcas en el mercado. Las tres principales o las dos principales que se adquirieron fue en 2011 Draca y en 2018 General Cable. Draca ya era un jugador muy importante en las telecomunicaciones que nace en el año de 1910 en Holanda. Y justamente Draca empieza a fabricar lo que es la fibra óptica con diferentes partnerships como Alcatel, Philips, etcétera. Y bueno, en 2011 se consolida esa compra y no fue hasta el año de 2018 donde ya se adquiere la parte de General Cable. ¿Esto por qué? Pues para dar una solución global, una presencia global alrededor de todo el mundo con esas tres principales marcas. Cabe mencionar que como tal, pues la marca Prismian y la marca General Cable, la marca Draca, es lo mismo, justamente la calidad pues es la misma, sin ningún problema. Entonces, básicamente, si ustedes ven en el mercado de los cables y que venga con General Cable, con Draca, con Prismian, pues básicamente pueden estar confiados de que todo está dentro de los mismos parámetros de calidad de Prismian Group. Eso es muy importante. Con la compra de General Cable nos consolidamos como el número uno a nivel mundial, el jugador número uno a nivel mundial en la parte de soluciones de cable para energía y telecomunicaciones. Tenemos presencia en más de 50 países
En ellos tenemos 104 plantas a nivel mundial. De estas 104 fábricas, alrededor de 30 fabrican ya sea cable para telecomunicaciones o conectividad pasiva para telecomunicaciones. Tenemos 25 centros de investigación y desarrollo, igual alrededor del mundo, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos retroalimentando em, las tendencias que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, todos nos vamos, y en América, por supuesto, nos vamos retroalimentando y vamos tropicalizando las soluciones a lo que necesita en este caso, pues el mercado mexicano. En Prismian Group somos un grupo, como lo comentaba, con presencia en más de 50 países y realmente es un grupo muy, muy grande, el cual tiene la sede o el headquarters en Italia, en la ciudad de Milán, y de ahí nos dividimos en regiones. ¿Para qué? Pues justamente por lo que comentaba, para tener la atención especializada en cada uno de los países, en este caso en México, gente que estamos en México, que conocemos el mercado, conocemos a los clientes, conocemos el tipo de problemática que muchas veces sucede en campo, por ejemplo, con algunos accesorios, no sé, herrajes, transportes, etcétera. Y justamente nos dividimos en regiones para poder atacar de manera local cada uno de los países, ¿no? En este caso, nosotros pues pertenecemos a Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, eh, el headquarters de Latinoamérica se encuentra en la ciudad de Sorocaba, en Brasil, y tenemos diferentes plantas y diferentes marcas, diferentes oficinas comerciales, etcétera. Tenemos, dentro de Latinoamérica, tenemos 13 plantas. De ellas tenemos una planta de fibra óptica en Brasil y dos plantas de cables de telecomunicaciones con fibra óptica, una de ellas en Brasil y la otra está aquí cerca en la ciudad de Durango, con la cual pues estamos nosotros atacando todo el mercado mexicano, el mercado de Centroamérica, sin ningún problema. Dentro de América Latina también contamos con diferentes marcas que a lo mejor ustedes podrán conocer, como lo es Stabiloy, Phelps Dodge, Anaconda también para los cables de minería, y tenemos presencia pues en la parte de Ecuador, Chile, etcétera. Pero contamos dentro de Prismian con dos grandes unidades de negocio. La parte de energía. Como tal, contamos con toda la gama de productos, cables de alta, media, baja tensión, extra alta tensión, cables submarinos, cables para construcción, para plataformas petroleras, para minería, etcétera. Básicamente, si ustedes tienen en mente un cable, nosotros lo podemos fabricar y si no lo fabricamos, lo desarrollamos sin ningún problema. Y en la parte de telecomunicaciones, contamos con toda la parte de cables ópticos, desde una hasta más de 6,000 fibras por cable. Toda la parte de conectividad pasiva, de momento no contamos con equipo activo, pero toda la parte de conectividad pasiva sí, soluciones tradicionales para empalmes por fusión, soluciones preconectorizadas, cable OPGW, cables de cobre para telecomunicaciones, cables industriales, como lo es a lo mejor un cable Profibus, un cable Ethernet industrial, etcétera. Realmente tenemos toda la gama de productos para poder ofrecerles. Si se trata de cable, Prismian lo puede fabricar sin ningún problema. Ahora bien, Benjamín y yo estamos en la parte de Telecom México, somos el equipo comercial de Telecom México y nos dividimos, o el área de Telecom se divide en tres grandes unidades de negocio. La parte de Telecom Solutions, que básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy, parte de lo que vamos a ver el día de hoy, más bien. En cables ópticos, conectividad pasiva o PGW, cables con alta densidad de fibra, soluciones preconectorizadas, etcétera. Tenemos la unidad de negocio de fibra óptica como tal. Nosotros fabricamos nuestro propio hilo de fibra óptica. En México no tenemos planta de fibra óptica, pero la tenemos en Estados Unidos, en Brasil. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Todos los tipos de fibra óptica y justamente esta unidad de negocio pues abastece todas las plantas de Prismian Group y también algunas plantas de la competencia. Entonces, nosotros utilizamos nuestro propio hilo de fibra
Y también tenemos la parte de Multimedia Solutions, que esta parte es justamente toda la parte de cables, cableado estructurado, cables LAN, cables industriales, Profibus, cables radiantes, cables de audio y video, etcétera, que básicamente también podemos contar con ellos. De momento, pues no vamos a tocar este tema porque es para otra presentación sin ningún problema. Ahora bien, como lo comentaba, tenemos planta de cable de fibra óptica en Durango. Es la planta más nueva de Prysmian Group. Se abrió en el año 2017, es decir, ya se está, ya es una planta que ya ha madurado sus procesos. Tenemos perfecto control en los procesos, en los procedimientos, etcétera. Y tenemos maquinaria de punta y justamente también pues la gente que trabaja ahí están muy capacitados para poder fabricar los cables y la especialidad son cables de fibra óptica para planta externa. Todos los cables ADSS, cables para ducto, cables drop, los fabricamos en Durango. Tenemos diferentes certificaciones como lo es el certificado de hecho en México, es decir, en nuestros carretes viene esta parte de hecho en México. El ISO TL 9000, que es básicamente, el TL 9000 es un derivado del ISO 9001 o ISO 9000, que va enfocado hacia la parte de telecomunicaciones. También contamos con ese certificado. Tenemos también el certificado de ISO 14000. Entonces, como lo comentaba, pues es una planta que en el sistema de gestión de calidad y en los procesos tenemos un muy buen control para toda la parte de cables de fibra óptica para planta externa, como lo comentaba, ADSS, cables armados, cables drop, cables para ducto. Y en este año nos estamos expandiendo. Justamente en Durango, o en México más bien, contamos con 5 plantas. Tenemos planta de arneses en Nogales, Sonora, en Piedras Negras, una planta de cables de energía en Tlaxcala, en Tetla. Y aquí en Durango hay 2 plantas. Básicamente la que se ve del lado izquierdo es la planta de cable automotriz, pero en el mismo predio se construyó la planta de cables de energía, perdón, de cables ópticos para telecomunicaciones. Como lo podemos ver en la fotografía del lado izquierdo, pues realmente es un predio muy, muy grande donde la nave industrial del lado derecho es justamente la planta de cables ópticos. Y se puede observar la diferencia en estas fotografías no son actuales, esta fotografía es de agosto, septiembre del año pasado, donde ya se ve cómo se está construyendo la expansión de la planta de Durango. Aquí en la fotografía del lado derecho se puede ver cómo están todos los carretes, realmente producimos mucho cable ahí. Y en este año estamos duplicando la producción de cable óptico. Justamente eh, esta planta va enfocada para el mercado nacional, mercado de Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, esta es una de las 2 expansiones que están programadas para esta planta. Como lo comentaba, en la parte que se ve más oscura, más gris, justamente se abrió o empezó operaciones en el año de 2017 y durante todo el año pasado estuvimos haciendo la parte de la expansión, obra civil, maquinaria nueva para duplicar el volumen justamente de, de esta planta. Y ya durante el año, perdón, durante el Q4 del 2022 se empezó a fabricar cable ya que contempla esta expansión. Básicamente, vamos a revisar el tema de por qué necesitamos una gran cantidad de fibras o por qué la tendencia es justamente eh, meter más fibras ópticas en un menor espacio. Esto, como dato o como contexto, en esta planta de Durango que veíamos hace un momento, cuando se abrió en el año de 2017, fabricábamos muchos cables de fibra óptica, como lo comentaba, desde una sola fibra óptica hasta 288 fibras en la planta de Durango. Entonces, justamente hemos visto que el promedio de fibras ópticas por cable va aumentando, es decir, en el año 2017-2018
fabricábamos en promedio por cable, a lo mejor 60 fibras, 65 fibras. En el año 2020 subió a 72. Ahorita estamos fabricando sobre 80 fibras en promedio por cable. Es decir, hay mayor cantidad de clientes que ya nos están pidiendo cable de fibra óptica de 90, con 96 fibras, con 144, con 288. ¿Por qué? Porque pues la tendencia o la demanda de datos cada vez va aumentando. Y el boom que tuvimos en la pandemia en el año 2020 ayudó a acelerar un poco este proceso, donde en ciudades a lo mejor que no tenían fibra óptica ya se están cambiando a fibra óptica, o a lo mejor la densidad de usuarios por ciudad está aumentando. Entonces eso hace que necesitemos una mayor cantidad de fibras. También tenemos casos de clientes que en algún momento instalaron cable de 48 fibras hace algunos años, hace un par de años, y ya están migrando a cable de 96 fibras porque ya no se dan abasto. En la misma red que ya tienen, que ya construyeron, están sustituyendo los cables para poder tener una mayor cantidad de fibras. En este momento, es el método más efectivo para la transmisión de datos. Justamente, como se transmite mediante luz, pues básicamente los datos se transmiten a la velocidad de la luz. Como bien lo comentaba Benjamín al inicio de esta presentación, en México estamos convirtiéndonos en un hub para data centers. Aquí tenemos una fotografía. Cada puntito rojo es un data center. Aquí no tiene mucho zoom, pero se puede ver que en Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro tenemos o se están haciendo muchos parques para data center, muchos data centers con algunos grandes jugadores que se dedican a ese rollo de los data centers. ¿Para qué? Para convertirlo en un hub no solo para México, sino para toda Centroamérica. Y de ahí se empieza a hacer la transmisión de todos estos datos. Y bueno, para este tipo de aplicaciones tenemos dos escenarios. Justamente tenemos la parte de los Data Center Interconnect, que es el campus, es decir, la interconexión entre cada uno de estos campus, que realmente, por ejemplo, hay data centers que tienen el parque industrial uno en una zona de Querétaro y perdón, el data center uno en una zona de Querétaro y el data center 2 a las afueras de Querétaro, por ejemplo. Entonces, esta parte es la interconexión de estos centros de datos. Son 10 kilómetros, 20 kilómetros a lo mucho, y tenemos una gran cantidad de fibras por cable, de más de 432 fibras, como lo comentaba. Eh, en Prysmian tenemos cables desde una sola fibra óptica hasta 6.900 fibras en este momento. Por un lado está esta parte del campus Interconnect, y por otro lado también está la parte del long haul o la larga distancia, donde conectamos estos centros de datos con otros centros de datos que están a lo mejor en Estados Unidos, o que venga un cable submarino desde Europa, y ya en tierra tenemos que hacer la transmisión de estos datos. Por lo regular, esta parte del long haul son distancias de arriba de 100 kilómetros, y tenemos una cantidad de fibras de más de 288 fibras, usualmente hasta 864 fibras. Esto es lo que hemos observado como tendencia aquí en México y en otros países, como lo comentaban. En Prysmian tenemos 25 centros de investigación y desarrollo, y como lo comentaba, de ahí vamos retroalimentándonos con tendencias que a lo mejor funcionan en Europa y aquí podría llegar a funcionar, pero haciendo ciertas adecuaciones. A lo mejor no es el mismo cable, no es el mismo tipo de fibra, no son las mismas cubiertas, pero el principio es el mismo. Entonces nos vamos retroalimentando, y básicamente comento Europa. ¿Por qué? Porque ellos van alrededor de unos 5 a 7 años adelante de nosotros en esta cuestión de las implementaciones de la fibra óptica. Por ejemplo, este tipo de soluciones Flex Ribbon, Sirocco, FlexTube, son soluciones que ya están 100% en el mercado europeo. Ya allá los están utilizando pues básicamente como cables de línea, y también para cada uno de estos cables contamos con todas las certificaciones de las grandes marcas, Microsoft, Equinix, etcétera. Ya están homologados allá en la parte
de Europa, porque les comento, ya se utiliza este tipo de tecnologías. Y aquí en México estamos adaptando, estamos buscando tener estos proyectos que sean punta de lanza para este tipo de cables. Ya, si bien ya tenemos algunos cables instalados de FlexTube y Sirocco, pero necesitamos que los clientes o sensibilizar a los clientes de por qué o cuáles son las ventajas de este tipo de cables, que realmente es lo que vamos a ver más adelante en esta presentación. También la problemática, la situación actual, por un lado es que estamos creciendo y por otro lado, pues la problemática es que todas las líneas se están saturando, tanto líneas aéreas como líneas subterráneas. Cada vez es más difícil y más costoso poder instalar cables o instalar un banco de ductos. Por ejemplo, en Querétaro nos estaba comentando un cliente que piden que vayan a cierta profundidad al lado de las carreteras, creo que era 1,5 metros. Y bueno, cada vez es más difícil poder acceder a tener este tipo de instalaciones y esto pues nos hace que la infraestructura sea limitada. La idea de estos cables es poder aprovechar al máximo esta infraestructura, poder tener una mayor cantidad de fibras en un mismo ducto, en un mismo microducto, eh, para poder justamente optimizar esta parte de los espacios. Para este tipo de soluciones con grandes densidades de fibras, gran densidad de fibras o gran cantidad de fibras, estamos platicando de más de 288 fibras, 432, 576, 720, 864, y de ahí, bueno, para arriba 1700, 6900, etcétera. Tenemos tres principales tecnologías que estamos fabricando dentro de Prysmian. Por un lado están los cables FlexTube. En la parte del centro podemos ver un cable Flex Ribbon, que es tecnología que se utiliza mucho en Estados Unidos, en Australia. Y del lado derecho podemos ver cables Sirocco, que Sirocco es la marca registrada de Prysmian para los cables de microducto. Primero vamos a empezar a ver los cables Flex Ribbon. Como lo comentaba, tenemos esta solución está diseñada para poder tener una capacidad de hasta 6,900 fibras, donde tenemos agrupadas en tubos, pero las fibras ópticas no van sencillas, van en una especie de cinta de 12 fibras en 12 fibras. Esa es la parte del Flex Ribbon o la parte interesante de este tipo de cables. Tenemos, por un lado, la ventaja de que podemos meter una gran cantidad de fibras en un menor espacio. Como desventaja también, no todo es miel sobre hojuelas. Como desventaja podemos tener que se necesitan empalmadoras especiales. Y bueno, es un proceso un poquito diferente al cable de fibra óptica normal. Y bueno, esto ha hecho que se hayan frenado algunos proyectos que teníamos acá en México por esta parte de las empalmadoras, de la capacitación a los empalmadores, etcétera. Dentro de Prismian podemos tener capacitaciones para ustedes, ya sea en campo, para poder mostrarles cómo se hacen empalmes de este tipo de cables, cómo se hace el pelado, etcétera, para que no tengamos ningún problema ya en la instalación de este tipo de cables. Estos cables Flex Ribbon, como lo comentaba, son utilizados en, en- en gran parte en Estados Unidos y en Australia. Justamente el año pasado o en 2021 ganamos un proyecto muy grande en Australia, donde es un cable de 1,700 fibras que le da la vuelta a toda la isla de Australia justamente. Entonces, pues tenemos el expertise para poder fabricar estos cables. Ese es por un lado los cables Flex Ribbon. Para los cables FlexTube son grandes, son cables que tienen una densidad de fibras o una cantidad de fibras menor, es decir, no llegamos a 1,700 fibras, pero llegamos hasta 864 fibras. Por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo es justamente un cable de 864 fibras, donde cada una de estas fibras iban individual, como cualquier cable de fibra óptica de normal, como el ADCS, como el cable para ducto. Pero la bondad de estos cables es que justamente
Tienen, por un lado, una cubierta, tienen refuerzos, etcétera, pero los tubos son micromódulos flexibles, los cuales pues podemos ver en las dos fotografías del lado izquierdo y la fotografía central, cómo se pueden acomodar bien dentro de una caja de empalme, para hacer el sangrado, ya sea al final del cable o un sangrado mid-span o en medio del cable, comparado contra un cable de fibra óptica normal, con tubos de polipropileno o de PVT, que a lo mejor ya podríamos llegar a tener algún problema con la gran cantidad de fibras, la gran cantidad de tubos con los que hay que trabajar. Estos micromódulos de fibra em, están sí, son agrupaciones de fibra de 12, 24, inclusive hasta 36 fibras en algunos casos. 24 es lo más común, realmente, podemos tener para este tipo de cables. Ahora bien, nos vamos a enfocar un poco en los cables para microducto. Los cables para microducto justamente es una tecnología que está diseñada para tener una gran cantidad de fibras en un espacio muy, muy reducido. La innovación justamente se encuentra en esta parte de tener una gran cantidad de fibras en un menor espacio. Maximizamos el espacio en los ductos, como lo comentaba, para poder tener una mayor cantidad de cables en un mismo ducto. Y aquí se puede ver una fotografía comparado contra una pluma, como es un cable de, en este caso, 288 fibras, cómo está el tamaño. Realmente es un tamaño muy, muy pequeño, y bueno, eso también optimiza los presupuestos en instalaciones, transportes, porque es un cable más ligero. También para trabajar con él en campo son carretes más pequeños, tiene un mejor manejo. Estos cables se instalan por soplado. Justamente tienen esta cubierta especial o este diseño especial. El cable no está totalmente plano, tiene como una especie de hélice, perdón, sí, una especie de trenzado que justamente hace que baje el coeficiente de fricción y se pueda soplar dentro de un microducto. Es con tubos luz de 12 o 24 fibras y tiene materiales hinchables alrededor de los tubitos justamente para la protección contra la humedad sin ningún problema. ¿Cómo logramos esto? Antes que nada, pues mencionar que en Prismian fabricamos nuestro propio hilo de fibra óptica, como lo comentaba. Tenemos 5 plantas alrededor del mundo, Estados Unidos, Brasil y 3 de ellas en Europa, que básicamente este tipo de cables microducto se están fabricando en las plantas de Rumania y en la planta de Francia. Tenemos buenos tiempos de entrega para este tipo de cables y pues básicamente se utiliza fibra óptica de estas 3 plantas. Ahí para optimizar la cadena de suministro se toma la fibra óptica de la planta más cercana, pero siempre teniendo en cuenta que la fibra óptica la fabricamos nosotros mismos. Nos da un mayor control, como lo comentaba, en la cadena de suministro y en la parte de la calidad. ¿Qué tipo de fibras utilizan estos cables, ya sea el FlexTube o el cable Sirocco, el cable FlexRibbon? Son fibras ópticas monomodo G657A2. Justamente tenemos el núcleo que es igual que cualquier fibra óptica de 9 micrómetros y tenemos el vidrio, tiene un cladding de 125 micrómetros y el revestimiento es de 200 o 180 comparado contra una fibra óptica normal que sería 250 micrómetros. Ahí es donde tenemos la innovación, o ahí es la clave para poder nosotros tener una gran cantidad de fibras en un menor espacio. Los colores son como cualquier otro cable de fibra óptica, desde el azul hasta el color turquesa. Aquí vienen justamente los carretitos, así es como se ve un carrete de fibra óptica antes de ser procesado, antes de meterlas dentro del tubito. Se pueden ver así en nuestros almacenes de materia prima. Este tipo de fibras ópticas G657A2 no son exclusivas para este tipo de cables. También tenemos cables, por ejemplo, para ducto, cables armados, cables ADSS que tienen incluido este tipo de fibra. Y este tipo de fibra es insensible al doblez.
Es decir, en un tipo de fibra óptica G652D pudiéramos llegar a tener una pérdida por atenuación de 11 decibeles, de menos 11 decibeles, si la enrollamos nosotros alrededor de una pluma, de un lápiz, etcétera. Y con este tipo de fibras insensibles al doblez, tenemos una, una pérdida por atenuación de solamente 0,2 decibeles. Entonces, ahí es donde está la innovación. Y ustedes podrán decir, ¿cómo metemos más fibras en el mismo o en un menor espacio de cable, ¿no? Es justamente nosotros estamos reduciendo el tamaño de, de- del acrilato, de los copolímeros que se van en la fibra. Como lo comentaba, toda la parte del núcleo y el cladding es del mismo tamaño en los tres casos de fibras. Hemos sido los pioneros en desarrollar este tipo de fibras desde la fibra óptica G657A2, la G657A2 de 250 micrómetros, del mismo tamaño que otra fibra óptica. En 2009 desarrollamos fibra óptica de 200 micrómetros y en 2019 desarrollamos fibra óptica de 180 micrómetros. Pero si se fijan, el espacio entre el cladding es igual. Entonces nosotros pudiéramos llegar a instalar un cable de 250 micrómetros o a lo mejor ya lo tenemos instalado y llegamos con un cable nuevo, con un cable Sirocco Extreme, que tienen fibra óptica de 180 micrómetros y van a ser totalmente compatibles. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros retiramos al cortar la fibra, al limpiarla, dejamos únicamente esta parte del cladding y el núcleo. Es lo importante, mencionar esta parte de que podemos, o estos cables son compatibles siempre entre sí. Aquí es un poquito de la historia justamente de los desarrollos que tenemos dentro de Prisma. Como lo comentaba, fuimos los pioneros en desarrollar fibra óptica de 200 micrómetros, fibra óptica de 180 micrómetros y de ahí, pues, algunos nos han ido replicando, pero nosotros fuimos los pioneros en desarrollar este tipo de fibra óptica. En el año de 1990 teníamos tubos de 2,5 milímetros, que son los que actualmente estamos manejando para los cables ADSS, cables para ducto, cables armados, etcétera. Tienen este tipo de tubo de 2,5 milímetros, perdón, hasta llegar en 2020 a cables con tubos realmente muy, muy pequeños, tubos de 0,9 milímetros de diámetro. Entonces, así es como se ha ido viendo un poco la historia o el desarrollo de los tubitos de fibra. Como lo comentaba, aquí en México, pues la mayoría de cables que tenemos son con 2,5 milímetros de diámetro por cada uno de los tubitos. Y bueno, así se ha ido trabajando, pero la ventaja de este tipo de cables Sirocco es que podemos llegar a tener una gran cantidad de fibras en un menor espacio. Aquí está, eh, aquí está una tabla donde nos indica, o tenemos aquí tres ejemplos de cables de fibra óptica. Cable de 96 fibras, cable de 144 y cable de 288. Del lado izquierdo, estas imágenes están con escala en centímetros, están escaladas justamente para simular las dimensiones de un cable de 288 fibras, que realmente un cable para ducto, tenemos 18 milímetros de diámetro, casi 19 milímetros de diámetro, para un cable para ducto tradicional, cable ADSS, etcétera, comparado contra un cable para microducto de 7,4 milímetros. Es decir, aquí se puede observar a simple vista, pues la diferencia entre entre un tipo de fibra y el otro, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes bondades de estos cables, de la grande innovación que tenemos dentro de estos cables. ¿Por qué? Porque llegamos en un espacio de 8 milímetros, casi 9 milímetros, a tener 552 fibras. Hay diferentes configuraciones, 432, 552, 576, etcétera, de acuerdo a lo que nos vaya requiriendo el mercado. Ahora bien, aquí tenemos una parte importante o una tabla importante en donde nosotros estamos mencionando un ducto de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, hasta 2 pulgadas, y cuántos cables o cuántos microductos más bien pudiéramos llegar a instalar
dentro de este mismo ducto. Es decir, un ducto de 10 a 12 milímetros, podemos instalar, perdón, 8 microductos en un cable de 2 pulgadas. Para cables de 7 a 5.5 milímetros, tenemos en un ducto de 2 pulgadas, tenemos hasta 20 microductos. Y adentro de cada uno de estos microductos va a ir un microcable. Entonces, si bien, volviendo a la lámina anterior, tenemos un cable de 552 fibras, mide 8.7 milímetros, pudiéramos llegar a tener, sería en esta segunda columna, hasta 10 cables de 552 fibras en un ducto de 2 pulgadas. Es decir, más de 5.000 fibras dentro de un mismo ducto, pues realmente es algo fantástico, algo muy, muy bueno que nosotros estamos desarrollando. También algunos clientes nos han preguntado, oye Rubén, ¿sabes qué? Tengo ya un cable instalado, un cable de ducto, en este caso de 48 fibras con doble cubierta, etcétera. Em, ¿Qué pasa si yo quiero meter un cable de microducto encima? ¿Lo puedo soplar? La respuesta es sí. Si ya tenemos nosotros una infraestructura existente, obviamente siempre y cuando la dimensión del ducto y la dimensión del cable nos dé para poder soplarlo, sin ningún problema se puede soplar o hacer el overblowing que nosotros le llamamos, soplar el cable en un cable ya existente. Entonces, en este caso tenemos un ducto de 1 pulgada, cable de 48 fibras, que realmente, viendo estas imágenes también están a escala, viendo las dimensiones, tenemos que, pues ya no podría caber un cable de 48 fibras. ¿Por qué? Porque ya no nos da el espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un cable de 96 fibras y justamente ya aumentamos la capacidad al triple. Ya no solo vamos a tener 48, ya vamos a tener 3 veces más esta capacidad. Aquí, como lo mencionaba, tenemos mejoras en los presupuestos de los proyectos. ¿Por qué? Porque esta instalación nos permite hacer el soplado para reducir tiempos y costos en las instalaciones. Para poder instalar el ducto, el cable de microducto, es primero fundamental nosotros poder soplar el microducto. Una vez que esté soplado el microducto, dentro de este microducto ya vamos soplando el cable, como se muestra en la fotografía del lado derecho. Y realmente las velocidades pues son 40, 50 metros por minuto. Realmente es una instalación muy, muy rápida, donde si nosotros ya tenemos ahí los tubos, los microductos, los ductos, perdón, instalados, pues realmente es una muy buena alternativa. Aquí tenemos un video justamente que nos muestra diferentes tecnologías y nos puede dejar más claro cómo poder utilizar una gran cantidad de ductos. En una fibra óptica tradicional, 144 fibras en un ducto, comparado contra cables de 576 fibras, donde realmente podemos instalar hasta 3 en el mismo espacio donde nada más nos cabe un cable de 144 fibras. Entonces, básicamente, la visión a futuro es, como lo comentaba, el punto número uno es que ya se está utilizando en Europa. Ya tenemos estos cables de línea, por eso es que nuestros tiempos de entrega son buenos. Y también este tipo de instalaciones también nos permiten ir creciendo gradualmente, es decir, no tenemos que utilizar todos los microductos de una sola vez, es decir, si nosotros vamos teniendo a lo mejor usuarios que van aumentando en una ciudad como Querétaro, Ciudad de México, cualquier ciudad, podemos instalar nosotros primero un cable de 288 fibras de microducto y dejar los otros ductos pues vacíos para que en algún momento si nosotros llegamos a necesitar otro cable, sí, aumentar la cantidad de fibras, no tengamos que, por ejemplo, retirar el cable. En este caso, si metemos un cable de 288 fibras de ducto normal, ya no cabría otro cable arriba, ¿no? Entonces tendremos que retirar y meter otro cable con más cantidad de fibras. Y esto pues nos lo evita esta parte de los microductos, donde si necesitamos otro ducto, pues utilizar otro microducto, perdón, ya tenemos el cable, nada más lo soplamos y sin ningún problema. Y bueno, adaptar este tipo de tecnologías en México, adoptarlas, pues nos va a hacer crecer la infraestructura tecnológica del país.
conectando justamente a todas las personas que necesiten de estos servicios de Internet, etcétera. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Con gusto lo podemos atender, ya sea Camino o un servidor. Nuevamente, pues, darle las gracias por su atención y bueno, estamos aquí a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante toda esta información que nos has proporcionado. Yo tengo una pregunta, más bien una duda. Con esta densidad de cables en tan poco espacio, las, eh, los conflictos de rupturas internas, por ejemplo, o incluso de interferencias, ¿qué niveles de ese tipo de conflictos se pueden presentar en estas fibras? Como tal, interferencias no habría interferencia de una fibra a otra. Es el mismo principio de un cable de fibra óptica normal, donde no se interfiere en las señales, no hay ruido como tal. Y la parte de las rupturas y las en este tipo de tecnologías, justamente tenemos la fibra óptica G657A2, donde para poder hacerlas más flexibles y que tengan una mayor resistencia a la compresión, por ejemplo, de tener 400 fibras en un solo cable y en un poco espacio. En Prismian se desarrolló esta tecnología. Justamente aquí está el núcleo. Esto pues es de manera micrométrica, no lo alcanzamos a percibir a simple vista. En una fibra óptica normal está el núcleo y arribita, luego ya viene la parte del cladding. Aquí dentro de Prismian la tecnología que estamos utilizando es dentro de este núcleo, perdón, alrededor de este núcleo, dejamos un espacio como una especie de canaleta, obviamente muy pequeña, de manera micrométrica. ¿Para qué? Para que al momento de que se haga este doblez, la luz no se pierda. Con los índices de refracción estamos jugando para que al momento de que se aplasten o se doble este cable, pues la luz no se escape. Entonces, ese es el truco, ese es el secreto que tenemos dentro de Prismian para poder meter esta gran cantidad de fibras. Entonces, respondiendo a la pregunta, esa parte de la interferencia no tenemos, no hay ningún tipo de interferencia, ningún tipo de ruido. Y la parte de las rupturas, este tipo de fibras está optimizada para resistir esa parte. Excelente, muchas gracias. Tenemos por aquí algunas preguntas y comentarios. Salvador Vaquero nos dice, buen día, ¿se pueden empalmar fibras G652D con G657A2? Es decir, Sí. ¿son compatibles? Sí, son compatibles. El núcleo es exactamente el mismo. No tendríamos ningún problema en empalmar este tipo de fibras. Muchas gracias. Francisco Castro nos dice, ¿qué pasa con el cable inicial? ¿Cómo se resuelve el problema del enredo de cables al soplarlo? ¿Y qué distancia se puede soplar con un cable instalado? Em, ya con un cable instalado, tendría que revisar ahí con el área de instalaciones acá dentro de Prismian. Em, Ahí va a depender también de la trayectoria, de las curvas, etcétera. Pero me lo puedo llevar de tarea y se los puedo compartir en cuanto tenga el dato, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Tenemos por aquí otra pregunta. Salvador Vaquero nos pregunta también qué características tienen la fibra llamada hollow fiber y qué diferencia tienen con la G652D. Ese tipo de fibra hollow es un desarrollo nuevo, por así decirlo, donde la luz perdón, sí, los datos no se transmiten mediante el vidrio. Es decir, este tipo de fibra hollow
en vez de núcleo como tal, tiene un área de vacío, un área donde realmente no tenemos fricción em, con el aire, etcétera. Entonces, la transmisión de datos es mucho más rápida. Justamente ahí sí sería a la velocidad de la luz exactamente. Dentro de la fibra óptica normal es un poquito menos de la velocidad de la luz, pero en ese tipo de fibras ópticas sería, sería justamente sin ningún tipo de fricción, sin ningún tipo de nada, porque está al vacío el núcleo. Pero en este momento justamente hemos tenido ciertos requerimientos de cable, de fibra óptica con esta parte, pero es un proceso muy nuevo. Realmente el fabricarla es un proceso muy, muy costoso donde realmente tenemos precios alrededor del 500% más en un tipo de cable. Entonces es una tecnología que se va a utilizar al futuro, sí, pero en este momento todavía es algo muy, muy nuevo. Justamente le vemos aplicaciones para a lo mejor bancos, la bolsa de valores, etcétera, donde necesitamos la información en tiempo real y esta transmisión de datos. Para ese tipo de aplicaciones es como se va a estar utilizando. Pero realmente este tipo de fibra hollow, en este momento para aplicaciones de ISPs, para aplicaciones de transmisión de datos, en situaciones para usuarios de Internet en las casas, etcétera. Realmente es una tecnología que en este momento está muy nueva y quedaría muy, muy sobrada para lo que realmente podemos utilizar en esta parte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Roberto, Javier Romero y Viloria nos comenta, muchas gracias por la plática, muy interesante el avance en la tecnología de las fibras ópticas. Saludos, muchas gracias, Roberto. Salvador Vaquero tiene otra consulta. Al tener una alta densidad de fibras, veo difícil manipular y empalmar fibras en registros. ¿Qué soluciones o recomendaciones tienen para eso? Sí, justamente una de estas tecnologías tenemos, sería no la de microducto, sería más bien la solución FlexTube, donde tenemos un cable de fibra que puede ir en un ducto, en un microducto, y podemos ir haciendo los arreglos con esta parte de los tubos flexibles. Aquí podemos hacer derivaciones, es decir, podemos tener una caja de 800 fibras y derivamos 24 fibras para otro lado en mid-span. Pero con este tipo de tecnologías nos permite hacer esos arreglos. La fotografía del lado derecho es un cable con tubos normales, por así decirlo, donde justamente menciona más bien lo que menciona Salvador, que pues podemos llegar a tener ahí una maraña de cables, ¿no? Una maraña de tubos, donde realmente el acomodo se nos haría difícil, pero con la tecnología FlexTube, justamente aquí en este ejemplo son cables del lado izquierdo, son cables de 800 fibras. 864 fibras. Entonces, esta tecnología va justamente orientada para esta parte de la duda que menciona Salvador. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pues vamos a esperar, no tenemos por aquí más, por el momento, más comentarios. Espero que nos puedan compartir. Yo les voy a dejar por aquí mi correo electrónico por si en algún momento posterior a la reunión quisieran enviar algún comentario o algún requerimiento para poderlo canalizar directamente con Prisma. No sé, Rubén o Benjamín, si tengan algún comentario adicional que quieran complementar lo presentado, mientras esperamos a ver si nos mandan por aquí algún nuevo comentario, alguna pregunta. Adelante, por favor. Gracias. No, todo bien. Y de antemano también a los que se conectaron para tomar la presentación. Agradecerles el espacio. Y como comentas, si hay alguna duda, en la final de la presentación están nuestros contactos. Pueden hacernos llegar cualquier duda o sugerencia vía correo electrónico o vía llamada. Estamos atentos para cubrir ahí cualquier necesidad que lleguen a tener. Muy bien, excelente. Pues vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que nos puedan dejar
comentarios, datos de contacto, preguntas. Y pues estamos al pendiente. Yo quiero nuevamente agradecerles a Benjamín, a Rubén por compartirnos esta información, su experiencia, sus conocimientos y pues sobre todo la disponibilidad para aclarar estos puntos que seguramente a los desarrolladores les ayudarán mucho para la toma de sus decisiones en proyectos, ¿no? y que puedan tener la certeza de que pues ustedes están ahí para apoyarnos. Nuevamente muchas gracias. Es una segunda o tercera participación que hemos tenido con ustedes en los talleres, y esperemos que más adelante podamos tener algún adicional tema que podamos atender. Por aquí nos llegó una pregunta de José Luis Moya Rivera, que nos dice: ¿qué mejoras han desarrollado en el revestimiento de las fibras contra los roedores? Gracias, muy buena presentación. Saludos desde Colima. Muchas gracias, José Luis. Adelante, por favor. Justamente ese es un tema interesante. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Hola. Dentro de Prismian tenemos diferentes tipos de tecnología para prevenir esta parte de los roedores, donde justamente hay tecnología básica, o la más básica que tenemos contra los roedores es, está el núcleo óptico, los tubitos de fibras, alrededor la primera cubierta, y entre la primera y segunda cubierta tenemos hilos de fibra de vidrio, que son realmente pelitos que son incómodos para el roedor, para cuando quiere acercarse y a morder, etcétera. Pero no es una barrera tan eficaz porque los mismos roedores pueden hacerse paso hacia los tubitos. Entonces de ahí tenemos diferentes, otra tecnología un poco más robusta, donde en vez de hilos son varillas de fibra de vidrio, donde ya es pues más difícil para el roedor poder acceder a las fibras. Este tipo de tecnologías las traemos de nuestras plantas de Europa y de Asia, y está especialmente diseñado para las ardillas en este caso. De ahí tenemos, como lo comentaba, hilos de fibra de vidrio, varillas de fibra de vidrio. Tenemos otra parte de placas de fibra de vidrio donde ya le es prácticamente imposible al roedor poder acceder a las fibras. Este tipo de cables ya son muy, muy robustos, donde pues inclusive son a prueba de shotguns, de escopetas, y pues es prácticamente imposible para los roedores poder acceder a ellos. Igual tenemos catálogos, si gustas nos puedes escribir y les enviamos las fichas técnicas de cada uno de estos cables, y lo podemos tratar igual a detalle, ya sea en otro foro, para poder profundizar más en este tema, que justamente tenemos casos de éxito en roedor. Muy bien, muchas gracias. Francisco Castro nos comenta: la mordida de los roedores es muy pequeña, por eso el ducto, no el cable, debe ser de más de un cuarto de pulgada para que sirva de barrera física y impida llegar al cable. Sí, correcto. Muy buen aporte ahí Correcto. de Francisco. Gracias, Francisco.